De regreso en este rumbo de la mañana, 9:04, y vamos de inmediato a dar paso a nuestra entrevista central del día de hoy. Y tenemos con nosotros a Eddie Olivares, quien es especialista en Derecho Electoral y quien es también dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Ay, sí. Siempre con nosotros, un aplauso. El más ecuánime de nuestros altos dirigentes, magistrado. Un ejemplo para todos. Magistrado, buenos días. Buen día, buen día. Un placer. Saludo. Magistrado, encantadísimo, magistrado, un gran honor. Un saludo a todos ustedes, y a Danira, Manuel, Víctor, mi hermano de la Bahía, del Paraíso, del Bisanto y Eduardo, un placer, un equipo excelente. El placer es nuestro, magistrado, usted sabe que aquí se le quiere a usted. Muchos éxitos. Gracias, magistrado. El placer es nuestro de que usted nos acompañe también en esta nueva etapa, porque cuando estábamos en el otro equipo, usted también siempre nos daba el apoyo. Sí, claro. Así es. Sí. Y ahora estaré también siempre a su disposición. Gracias, sabemos que sí. Vamos a entrar en materia de inmediato, magistrado, sobre todo después de la reunión que tuvo el PRM el pasado domingo, donde modificaron los estatutos, aparte de celebrar también el 7º aniversario de fundación del partido, y estos estatutos que se modificaron, y que luego de ahí, esta semana hemos visto un sinnúmero de declaraciones un poco controversiales, porque hay como ciertas dudas con el tema de las próximas elecciones del partido, las internas del partido, y hay como una confusión con el tema de la elección al presidente. Yo quiero específicamente circunscribirme al tema de los 5 años. ¿Es aplicable a las elecciones del mes de abril de este año o es para el 2024? Me gustaría que usted aclare eso, porque hay como una duda ahí. Adelante, y no me ha quedado muy claro. Sí, yo quisiera primero aclarar en cuanto al tipo de evento que se celebró el pasado domingo. Fue la Convención Extraordinaria de Reforma Estatutaria. Fue la primera convención desde la Convención Extraordinaria que eligió los candidatos a los cargos de elección popular para las elecciones del 2020, que encabezó el compañero Luis Abinader, hoy presidente de la República. En esa convención del domingo, que es la primera de reforma estatutaria desde la fundación del partido, se aprobaron unos estatutos en un evento que marca el inicio exitoso del año 2020. Esa convención significa o traza el camino desde aquí hasta las elecciones del 2024. Y en esa reforma no solo fueron tocados unos que otros artículos, sino que los 137 artículos de los estatutos derogados fueron modificados de forma o de fondo, la mayoría de fondo. Y en ese sentido tenemos unos estatutos nuevos integrados por 180 artículos, es decir, 43 artículos más que los estatutos anteriores. Lo que tiene que ver con la pregunta en torno a los requisitos para poder ser presidente del partido, vicepresidente, secretario general y subsecretario general, que son 5 años, 3 años para esos mismos cargos en otros niveles como o demarcaciones territoriales como provincias, municipios, distritos municipales y zonas. En ese y 4 años para poder ser miembro de la dirección ejecutiva del partido. Su aplicación, tal y como lo señala la disposición final
de los estatutos son a partir de la próxima convención ordinaria, que deberá celebrarse a mediados de este año. Entonces, pero, o sea, que el requisito de los 5 años No es aplicable. No. no es aplicable. exigible para los aspirantes a ninguna de las posiciones actuales. No se va a aplicar ahora para compañeros, compañeras que no cumplan con ese requisito. Sin embargo, era necesario hacerlo porque un partido político, en el caso de de sus directivos, tiene que tener requisitos de tiempo de militancia, porque ese tiempo es el que permite evaluar el trabajo de quienes vayan a ocupar o aspiren a ocupar esos cargos. Esa fue una falencia de los estatutos fundacionales que no previeron, más allá de cuando el partido haya cumplido, digamos que 4 años, no lo contemplaron. Entonces, ya a partir de ahora sí está contemplado y se exigen esos requisitos que sirven para una valoración de la fidelidad del aspirante al partido, su comportamiento frente a la comunidad y sobre todo su aporte al partido, de modo que de eso se trata y son requisitos que se toman en todos los partidos. Magistrado, mire, magistrado, quisiera preguntarle lo siguiente. Usted sabe que yo diría que el elemento coyuntural, ¿verdad? Yo lo llamo coyuntural porque eso aquí un momento es de una forma, en otro momento es de otra. El elemento coyuntural de mayor importancia en esa reforma estatutaria fue la adaptación de los mismos en consonancia con la Constitución, en lo que tiene que ver con el artículo 124, ¿verdad? Para una posible repostulación del presidente de la República. Ahora bien, históricamente, yo no voy a decir ese partido, porque ese partido, ¿verdad?, la personería jurídica de él como figura de PRM es nueva. Sí, 7 años. Ahora, los militantes de ese partido, todos vienen de una tradición peñagomista, ¿verdad? Y todo el mundo sabe que ese líder histórico era un hombre feroz en contra de la reelección presidencial. Eso era un principio de su ideología política. Yo he dicho, la reelección presidencial, antes que un tema legal, antes que un tema social, es una convicción ideológica. ¿Usted puede creer en eso o no? Entonces, a mí me ha llamado poderosamente la atención, honorable, porque el argumento para reformar esto en los estatutos fue el tema constitucional, si bien pudieron inclusive decir, bueno, respetamos el principio constitucional, ahora como partido, históricamente, por convicción de nuestro líder histórico, hemos disentido de eso y queremos mantenernos así. ¿Por qué no pasó eso allí, magistrado? No, yo soy un peñagomista y lo practico. Fui formado bajo la orientación de nuestro líder histórico, el doctor José Francisco Peña Gómez, pero el tema de la razón, y eso es importante aclararlo, y aprovecho la pregunta para hacerlo. Mire, la reforma, el trabajo para esa reforma nosotros lo iniciamos en el año 2019, pero ahí entró la pre-campaña electoral. El criterio que hemos tenido siempre, tanto en lo relativo a reformas electorales y lógicamente aplicable en lo relativo a reformas como esta de los estatutos del partido, entendimos, y yo fui quien motivé eso, porque es un criterio técnico en cuanto a que no conviene hacer reformas políticas en medio de procesos, porque entonces
la pasión, la conveniencia coyuntural Arropa, de exacto. los líderes daña la calidad del trabajo. Claro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con la ley de partidos y con la ley orgánica del régimen electoral? Entonces decidimos aplazarla para después de las elecciones, porque estábamos en la precampaña y cuando concluye la precampaña de inmediato, la Junta Central Electoral, por cumplimiento de plazo, tiene que hacer la proclama para la campaña electoral. Y entonces, pero ya en el 19 nosotros teníamos esa reforma prácticamente preparada. Ahora pasaron las elecciones, las retomamos y entonces ha ocurrido que mucha gente ha relacionado la razón o le ha atribuido, y no es así, la razón de la reforma al impedimento estatutario de la repostulación del compañero presidente Luis Abinader. Eso no es así. Ese artículo 101 fue uno de los artículos. Esta es una reforma profunda, una reforma integral. Coincidió ahora, eso tampoco lo teníamos pendiente, coincidió con que el partido está en el gobierno, y en ese sentido se ha creado esa, o se ha creído eso, pero no es así. Nosotros tenemos ahí la prueba de cuando empezamos esa reforma, pero lo más importante es que en el tema de la repostulación de un presidente en el poder del partido, se decidió que el presidente tiene, no Luis, quien sea, porque esto no se hace para una persona, es una reforma para la institución. En ese sentido, el presidente podrá optar por una repostulación tal y como señala la Constitución, y nunca más podrá aspirar ni a presidente ni a vicepresidente. Entonces, eso se entiende, doctor Elivario. Es una potestad del presidente. Lo otro, la parte medular de la pregunta suya, el PRD tuvo como una especie de principio la no reelección presidencial, y lógicamente eso lo enarboló el líder del partido, el compañero José Francisco Peña Gómez. Así es. Pero eso venía antes de que el compañero Peña fuera el líder, desde la propia fundación del partido. ¿Por qué? Porque el partido se fundó en el exilio, en el 39, en un tiempo en el que gobernaba Trujillo, la dictadura de Trujillo, y en consecuencia el continuismo era la principal maldición que afectaba al pueblo dominicano. Continuismo de Trujillo, sus familias y sus allegados, el régimen de Trujillo. En ese sentido era un principio, era un modelo, un modelo indefinido en cuanto a la posibilidad de aspirar a la reelección, y ahora nosotros tenemos el modelo norteamericano de dos repostulaciones y nunca más. Así es. Y en consecuencia cambió el modelo, cambió la coyuntura en aquel tiempo, y en los 12 años de Balaguer, y todavía en los años en que gobernó el partido entre el 78 y el 86, hasta principios de los 90, esa era una decisión, un principio del partido, pero que como todo cambió. En ese sentido, hoy tenemos una democracia más
consolidada, Sí, la situación es totalmente diferente, sí. y un presidente contrario a aquel tiempo solo puede aspirar una vez, es decir, Sí. estar en el poder 8 años. Lo curioso, En ese sentido, esa es la lo razón. lo curioso, don Eddie, es que adaptar los estatutos a la Constitución como que suena hasta coherente, aunque no era jurídicamente no era necesario con esa explicación. Pero lo curioso es que no solo dejar de lado el principal principio enarbolado por Peña frente a las coyunturas que también vivió frente a Balaguer, el de la no repostulación, sino que adaptarlo a la actual Constitución, es decir, al modelo que Miguel Vargas Maldonado junto con Danilo Medina establecieron en la Constitución, y a lo cual ustedes también se opusieron como tendencia interna, y que entonces ahora adaptarlo suena como un placet bastante acomodaticio, porque al final y al cabo el gran ausente de todos los discursos e intervenciones del actual presidente, al cual se le adaptó los estatutos a la Constitución, Luis Abinader, es Peña Gómez, porque nunca ha enarbolado ningún postulado de Peña Gómez, y se le pone en contexto ahora que también es genuino que el partido pase a ser un partido pragmático porque está en el poder, y eso es propio también. Luego, pero explicarlo como es, don Eddie, porque al final y al cabo se entiende que cuál es el contexto, todo eso, la competitividad del partido, porque al principal activo del partido lo vamos a autolimitar internamente. Eso no es verdad, eso no es competitivo, eso no es racional. Entonces, pero no es así, don Eddie, porque es que al final se entiende que es comodaticia las explicaciones. Pero no es un asunto de pragmatismo, sencillamente. Es un asunto de una nueva realidad política. Eso es. Esa es la explicación. Una nueva realidad. El régimen de Trujillo. Nueva realidad política. El régimen de Trujillo era una cosa, y todos sabemos lo que significó para el país. Claro. El régimen, la tiranía, la dictadura. Sí. El régimen que algunos calificaron de dictadura ilustrada. La de Balaguer. Sí. Los 12 años de Balaguer, todos sabemos lo que significaron para el país. En un contexto como el de la dictadura de Trujillo y el régimen autoritario de los 12 años de Joaquín Balaguer, lo lógico era que el partido tuviera una posición firme, cerrada, férrea, en contra del continuismo. Era estratégico hacerlo. Sí. Y todavía en los años 80, debido a que el PRD llegaba en un momento en el que había que hacer una transición democrática después de los 12 años de Balaguer. Y entonces se mantuvo, pero ya la posibilidad de que un presidente aspire a un segundo mandato es propio de un sistema como el que tenemos. Claro. Y va con ese sistema. Don Eddie, nosotros como partido tampoco podemos ponernos al margen de una ingeniería constitucional que lo establece. Entonces, porque un presidente que solamente puede aspirar a gobernar teniendo la posibilidad constitucional de hacerlo por 8 años, completar su obra, es sumamente irracional. Don Eddie, que se le impida la posibilidad de repostularse, de competir en su partido para poder ser candidato de nuevo. Okay. Don Eddie, Eduardo Andújar por acá, un placer tenerlo. Placer. En atención a todo lo que han planteado mis compañeros y las respuestas que usted pues nos ha dado, a mí escuchándolo se me
o sea, venía a mi mente como el tema de que si no es una contradicción, que por un lado ustedes estén habilitando a una persona para repostularse a una posición y por otro lado ustedes le estén cerrando las puertas tal vez a un compañero que no tiene 4, 6 o 7 años de trabajo en el partido, pero que es meritorio, que tiene formación política, que ha iniciado una carrera política no de dilatada trayectoria. No es una contradicción, no le niega el derecho que tiene de elegir y ser elegido. Y lo digo también porque en el PLD recuerdo la laceración que eso ocasionó cuando tú para aspirar dentro del partido tú tenías que tener 10 años de militancia, 6 años de militancias a las diferentes posiciones. Entonces, no se vulnera un derecho, por un lado ustedes habilitan y por otro lado restringen el derecho a la participación activa de sus miembros. No, Eduarda, no hay contradicción en eso. Son dos cosas distintas. En el caso de aspirar a ser presidente del partido, secretario general o cualquier otro cargo, miembro de la dirección ejecutiva, lo natural es que se exija el requisito de tener un tiempo de militancia X. Y eso es normal en todos los partidos, son cosas distintas. Ya ahí no se trata de candidatura a cargo de elección popular, sino se trata de la dirección, la conducción del partido, de la pertenencia al partido. Y eso ocurre en todos los partidos y ha sido así siempre. Bueno, excelente, magistrado. Yo quise... En el caso respondiendo lo otro, Ajá. En el caso de la repostulación de un presidente que pertenezca al partido, es algo absolutamente normal dentro de un sistema Sí. como el que nosotros, como el que tenemos vigente en el país, de solo 2 postulaciones que solo permite ocupar la presidencia de la República durante 2 mandatos constitucionales. De modo que no hay ninguna contradicción en lo que tiene que ver con esa posición estatutaria. Bueno, en ese sentido a mí corresponde, magistrado, saludar la claridad con que usted esboza esos criterios relacionados a nuestro partido y vamos a repostular al presidente y el país lo va a reelegir, eso no tiene duda. Pero en su momento. La pregunta, doctor, la pregunta. Hay que dejar claro. Déjelo hablar, porque usted cuando preguntan duran media hora, de que abunde y me excusa, hermano. Hay que dejar claro, Sí. Elvis, Sí, señor. que en el caso del Partido Revolucionario Moderno, cualquier otro compañero también puede aspirar. Claro, ahí está Ramón Alburquerque, un excelente candidato. De la República. Sí. En ese sentido, se mantiene el derecho de cualquier aspirar. En el caso de los cargos de elección popular, va más allá. Sí. Y le aclaro aquí a Eduarda que cuando se trata de candidaturas a cargos de elección popular, por una decisión del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional una disposición en este sentido de la ley. Se le está perdiendo, magistrado. Ubíquese, que le tengo una interesante pregunta. Vamos a ver si... Constitucional, cualquier miembro de un partido, sin importar que haya ingresado recientemente, puede aspirar a cualquier cargo de elección popular, por supuesto, encabezado por el cargo de presidente de la República. Es que no me referí. Atención, Guido. No me referí al tema de lo externo, don Eddie. Me referí siempre a los puestos internos porque la mayor satisfacción que tiene una persona que milita en un partido político es que pueda aspirar dentro de su formación política. Eso es parte de la democracia interna. Vamos a poner. Pero ahí sí es necesario. En los cargos de elección popular se determinó que no. Pero para usted aspirar a dirigir un partido, en el caso del PRM, es un partido nuevo, de 7 años, para usted dirigir un partido,
usted tiene que ser parte de ese partido, tiene que construir una historia en ese partido. No puede de repente alguien inscribirse hoy, que no es el caso, no estoy diciendo que es el caso de nadie, que es un hermano mío, ni de ninguno, y que tiene todos los méritos acumulados. Es cualquier otro compañero, no tiene que ser así. Entonces, absolutamente nadie tampoco en el partido tiene ninguna actitud en ese sentido de que no pueda aspirar. Bueno, vamos al fondo de un miembro del partido. Perfecto. Estos son requisitos normales en un partido. Para usted dirigir ese partido, usted tiene que tener una historia, Sí. méritos acumulados en ese partido, la seguridad, amor por ese partido, vínculo. Entonces, eso es normal en cualquier partido político y se requiere en todos los partidos políticos, lógicamente después que llevan un tiempo de vista. Bueno, magistrado, concluyamos ahí porque hay que pasar con el tema de la Junta Central Electoral. hay que hablar de la Junta más adelante. Entonces, magistrado, ¿cómo van sus aspiraciones? Cuéntenos cómo van los recorridos, la presidencia del PRM, ¿recaerá sobre usted, sobre Paliza o sobre Guido? Vamos a ver su perspectiva. Alguien me mencionó rápida. a Andrés Bautista. Andrés Bautista va a aspirar, un buen candidato. Me lo mencionaron. Adelante, magistrado. Todo el PRM. Vamos a esperar. El partido fijará fecha para la celebración de esa convención interna, que es la convención ordinaria del partido, y ya a partir de ese momento, no voy a dar una respuesta. Doctor. En cuanto a la propuesta que han hecho muchos compañeros y compañeras en todos los niveles del partido, pero sobre todo en el nivel medio y de base, para que aspire a la presidencia del partido. Pero eso será ya cuando el partido anuncie la fecha de la celebración de la convención, de modo que vamos a esperar. Lo Bien. importante Doctor. es que iniciamos con la reforma de los estatutos, unos estatutos nuevos que cambian de una manera profunda el funcionamiento del partido, y además luego tendremos una convención para renovar el partido, y de ahí continuamos hacia las elecciones del 2024, que sin lugar a duda ganaremos, Doctor, de una manera contundente. Eso no está en duda, así doctor, es. mire, estamos en medio de un proceso ahora mismo de discusión, ¿verdad? En el seno del CES, de cara a ver si aparece una posible reforma constitucional con varios temas. En esos temas se ha planteado una reforma electoral, ¿verdad?, para la creación de un código. Me gustaría saber en qué está su propuesta, si la sometió a la discusión, su propuesta para que los cuerpos castrenses puedan ejercer el voto. ¿Cómo va eso? Bueno, ya esa propuesta tendría que hacerse dentro del marco de la reforma de la Constitución Exacto. de la República. Uh-huh. Vamos a ver cómo avanza ese proceso. Hay muchos temas interesantes sobre el sistema electoral que podrían tratarse, pero me parece que el planteamiento que ha hecho el presidente se limita al tema Ministerio Público. de la justicia. Uh-huh. Y el Ministerio Público, de modo que los temas electorales, que son siempre muy complejos, parece que no son parte. Solo quedarán en la ley, entonces. Reforma. Pero en lo que tiene que ver con la ley de partidos y la ley orgánica del régimen electoral, que ya se había planteado la necesidad de una reforma para corregir las disposiciones que, producto de la judicialización de los temas electorales y de partidos políticos, generó varias sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Administrativo, de modo que ahora hay que adaptarlo. Lo más conveniente,
como decíamos a propósito de los estatutos, es que esa reforma se haga temprano, preferiblemente en el primer semestre de este año, para que no se encuentre en el con la cercanía de la pre-campaña electoral, contaminaría el proceso de reforma de la de partidos, y mucho menos con la reforma a la ley electoral. Lo conveniente es que se haga temprano. Yo pienso que incluirlo en de discusión quizás estas dos leyes, en razón de la importancia que tiene de que sean aprobadas a principios de este año, pudieron manejarse al margen de eso, pero uno de los partidos hizo el planteamiento para que se incluyera. Doctor. En todo caso, lo más importante, lo aconsejable es que antes de finalizar este semestre sean aprobadas ambas leyes. Sí, doctor, tenemos encima el debate que ha surgido ahí de las renuncias en el Departamento de Informática de la Junta Central Electoral, generando nerviosismo porque todavía este país, un año después, y sobre todo contra la postura del propio PRM, en ese momento, al país no se le ha explicado qué pasó, cuál fue la conclusión del informe Alhambra. Y aparentemente hay una especie de pugilato en esta práctica de que todos los miembros del Pleno se le asigna un departamento. Aparentemente ahí hay una correlación entre aquella designación contra los partidos que se hizo de uno que era vocero, representante de una organización política al frente de ese departamento, llevando a que esté al actual, pero 12 renuncias, don Eddie. ¿Cómo se puede explicar esto? Y si hay ahí tendencias de interés de poder detrás de eso. Bueno, la verdad es que yo no conozco a profundidad la interioridad de la situación que viene ocurriendo en la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral, pero sí debo decirle que se trata de el departamento más sensible de la Junta Central Electoral o de cualquier órgano electoral. Y en ese sentido, todo lo que ocurre en ese departamento tiene un interés y lógicamente genera preocupación en los principales actores de los procesos electorales, que son los partidos políticos. Yo pienso que debe dejarse absolutamente claro cuál es la situación de ese departamento. El Pleno ofreció una explicación esta semana, sí. Pero yo creo que es importante que ese departamento funcione sin ningún tipo de incertidumbre, porque puede dañar el proceso. Sí. Don Eddie, ya la Junta tiene que concentrarse, preparar el montaje de las elecciones, que la primera de ellas debe celebrarse ya en 2 años, menos de 2 años, en el mes de febrero del 2024, y en consecuencia estas elecciones municipales, que también son complejas, hay que ir ya preparando un programa electoral de cara a esas elecciones, y 3 meses después apenas la celebración de las elecciones presidenciales y congresuales, y antes de eso los eventos internos de los partidos políticos, que es donde se inicia el proceso electoral, y por eso la escogencia de los candidatos a cargos de elección popular, que es la principal función de los partidos políticos como intermediario ante la sociedad, presentarle los candidatos a los cargos de elección popular al cuerpo electoral,
y ese proceso también debe tener toda la integridad necesaria, y la Junta Central Electoral, Gracias. si se trata de primaria, tiene que organizarla, y si se trata de otro tipo de modalidad, debe supervisarlo para garantizar. Gracias, don Eddie, por lo que la Junta tiene que trabajar ya en el montaje de esos procesos. Bueno, gracias, don Eddie, por esta interesante entrevista. Usted sabe que este espacio está abierto para usted y esperamos que para la próxima sea de manera presencial. Con muchísimo gusto. Un abrazo, Un abrazo, magistrado. magistrado. Mi Te quiere partido, mucho. mi partido se prestigia con ese tipo de activos.